¿Qué tal? Muy buenas noches. En México seguimos en esta cobertura especial transmitiendo desde Medio Oriente, llevándoles las historias y las voces de esta guerra que ocurre aquí entre Israel y el Hamas. Estamos justo en la frontera de Cisjordania con Israel, transmitiendo en vivo para ustedes. Yo soy Genia Nobel. Bienvenidos a la información. Israel vive un conflicto milenario por la ocupación del territorio y contra los grupos terroristas del Hamas y Hezbollah. Estamos sobrevolando Jerusalén. Pero a partir del 7 de octubre esto ha derivado en una guerra sangrienta. Acompáñenos en esta cobertura especial por ADN 40. El grupo terrorista Hamas propuso un acuerdo de tregua de 3 fases que incluye la liberación de los rehenes secuestrados el 7 de octubre, así como una retirada completa de las tropas israelíes de Gaza. Las 3 fases serían de 45 días cada una. En la primera, liberarían a las mujeres y niños menores de 19 años, no militares, ancianos y enfermos, a cambio de un número específico de prisioneros palestinos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibió la propuesta de Hamas y dijo que la está evaluando. Sin embargo, hoy aquí en Israel se decantó más bien por no aceptar este borrador. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la contraoferta del grupo terrorista es un poco exagerada. Por lo pronto, aquí en Medio Oriente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sigue con sus reuniones. Ya son 4 meses de los ataques terroristas de Hamas en territorio israelí, donde mataron y secuestraron a más de 1,200 personas. El grupo radical islámico hizo una propuesta para cesar las hostilidades que han cobrado la vida de más de 27,000 personas en Gaza. El plan estaba formado por 3 fases e incluía 4 meses de tregua para la liberación de rehenes. En la primera regresarían a territorio israelí a mujeres, niños, ancianos y enfermos. En la segunda a los hombres. Y en la tercera podría realizarse un intercambio de los cuerpos de rehenes fallecidos. Hamas también exigía la retirada del ejército israelí de la franja palestina. La respuesta hebrea fue tajante, negativa absoluta. ואני מבקש שוב להדגיש, אין פתרון אחר זולת ניצחון מוחלט. אם החמאס ישרוד בעזה, זאת רק שאלה של זמן עד הטבח הבא. וציר הרשע של איראן ושלוחותיה ימשיך במסע ההרג והתוקפנות שלו באין מפריע. La comunidad internacional ha insistido en frenar las hostilidades y evitar que se propaguen a otras regiones. El acuerdo no ha llegado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, de visita en Medio Oriente, dijo que aún hay mucho trabajo por hacer para resolver las diferencias entre Israel y Hamas. The daily toll that its military operations continue to take on innocent civilians remains too high. Mientras el acuerdo llega, el promedio de vidas perdidas cada 24 horas en Gaza rebasa el centenar. Con información de Salma Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. Fuerzas del Yalom y otra unidad especial bajo el mando de la División 98 atacaron otro túnel subterráneo estratégico en Khan Yunis. La longitud del túnel, imagínense nada más, es de más de 1 kilómetro. Y en el túnel, aquí en el túnel se encontraban altos funcionarios de la organización terrorista Hamas. Ahí también tenían a los rehenes. Las fuerzas lucharon en el túnel contra los terroristas, atravesaron las puertas superiores y neutralizaron los explosivos.
Como parte de la exploración del túnel, se descubrieron una serie de recintos, incluida una sala de prisión, una cárcel, pues, con barrotes. Tenían un baño, un cuarto donde se encontraban los terroristas, mismos que supervisaban día y noche a los rehenes. Además, en el túnel encontraron restos de inteligencia y armas pertenecientes a la organización terrorista Hamás. Unos 12 secuestrados permanecieron ahí en ese túnel en diferentes momentos, los estuvieron cambiando de lugar. 3 de ellos regresaron a Israel y el resto siguen detenidos en Gaza. El día de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el vocero oficial de las Fuerzas de Defensa israelíes, el mayor Ronnie Kaplan. Hoy precisamente se cumplen 4 meses. 7 de octubre para el día de hoy, 4 meses, y le pedimos que nos hiciera un recuento de lo que ha pasado, una recapitulación y hacia dónde va, cuáles han sido los objetivos logrados y si es que esta guerra podría tener una prolongada duración. Esto fue lo que nos dijo. Ronnie, muchísimas gracias. Mayor, muchísimas gracias por esta conversación. ¿Cómo resumiríamos estos 4 meses? ¿Cuál es el concepto que hoy tienen del inicio de esta guerra a partir del 4 de octubre al día de hoy? Evidentemente, el 7 de octubre estaríamos cambiando la manera y la visión de ver la defensa de las fronteras, la defensa ante la infiltración de los terroristas, porque me parece que nadie imaginó un ataque de esta índole. Así es, Jania. Nosotros realmente no queríamos esta guerra. Es una guerra que nos impone el Hamás el día 7 de octubre, en esta masacre, incineración que tú estuviste ahora en los kibbutz, viendo con tus propios ojos más de 1.200 personas asesinadas, más de 240 secuestrados. Y básicamente desde entonces, primero nosotros contuvimos a Hamás, luego los contrarrestamos y ya el día 27 de octubre, en ese primer mes de la guerra, pasamos la guerra hacia su territorio. En ese sentido, primero desmantelamos las unidades organizativas en el marco de las cuales lucha el Hamás en el norte y en el centro de la Franja de Gaza. Ahora estamos en la zona de Gen Yunes, en la zona del sur de la Franja de Gaza. Hemos incautado más de 50.000 armamentos en la Franja de Gaza, de los más de 30.000 efectivos terroristas que trabajan, o que sirven en el Hamás, en la parte militar del Hamás, en el terrorismo de Hamás. Hemos neutralizado o detenido o incapacitado a 20.000 de ellos y seguimos adelante hasta desmantelar a Hamás y hasta devolver a todos y cada uno de nuestros 136 secuestrados que están en la Franja de Gaza, además de los otros frentes que tenemos abiertos también, ¿verdad? Precisamente dices que han desmantelado y que llevan un número de bajas de los terroristas, pero los comparativos luego no son tan eficaces ni tan buenos, pero quisiera para que lo entendiera nuestra región. El 11 de septiembre sin duda cambió también la forma de ver la seguridad en el mundo y de movernos en el mundo. Para ustedes es un 11 de septiembre, el 7 de octubre será un cambio también. Y si para Estados Unidos, por ejemplo, era la búsqueda de Osama Bin Laden, para ustedes, ¿tras de quién están? ¿Quién es el operativo? ¿Quién es la mente que está manejando estos ataques? Sí, no cabe duda que la comparación, salvando las diferencias entre el 11 de septiembre americano y el 7 de octubre israelí, es una comparación satisfactoria en algunos sentidos. Israel no va a volver a ser el mismo antes del 7 de octubre y después del 7 de octubre, pero sí, Jania, que nosotros no estamos haciendo esto como una venganza por lo que nos hizo el Hamás el día 7 de octubre a nuestras niñas, niños, ancianos, mujeres y hombres, sino que es para que lo que sucedió el 7 de octubre no ocurra nunca más. Y para eso el Hamás tiene que ser desmantelado en la Franja de Gaza, porque con el Hamás no hay paz. 4 son los principales líderes que estamos detrás de ellos y es nuestra responsabilidad alcanzarlos. Yahya Sinwar, el jefe del Hamás, Muhammad Sinwar, su hermano, Muhammad Def, el jefe del ejército terrorista del Hamás, y Marwan Issa, el número 2 del ejército terrorista del Hamás. Jania. No sé si esta pregunta es de información confidencial y restringida, pero ¿tienen la certeza que están en la Franja de Gaza o
se esconden o habitan en algún país que los está protegiendo? Nosotros pensamos que están en la zona del sur de la Franja de Gaza y sabemos que si nosotros logramos desmantelar a esas cabezas, luego para Hamás va a ser mucho más difícil operar. Un Hamás que es gobierno en la Franja de Gaza desde el año 2007, pero que ya en el año 1987 había escrito en su Carta Magna que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado muchos otros. El 7 de octubre, el Hamás demostró que no solamente lo estaba escribiendo, sino que realmente se refería fehaciente y concienzudamente a lo que había escrito 36 años antes. Para cerrar, en nuestra región hay muchas críticas y con todo respeto lo pregunto, dicen que están masacrando a la población civil. ¿Qué responde el ejército ante esto? ¿Qué responden las fuerzas de defensa israelíes ante la crítica propagandística que también está generando este grupo terrorista? Muchas gracias por la pregunta, Jania. La realidad es que nosotros como ejército hacemos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades, de acuerdo al derecho internacional humanitario y de los conflictos armados, para mitigar, para disminuir el daño a la población civil en Gaza. ¿Qué es lo que hacemos? Cada uno de los objetivos militares que alcanzamos, más de 30.000 en este momento, tiene una necesidad militar por detrás. Tiene una proporcionalidad por detrás que significa la ventaja específica que se obtiene de alcanzar, de operar en ese objetivo frente a los daños colaterales, y tiene también una distinción por detrás entre civiles no involucrados en el conflicto y terroristas involucrados en el conflicto. Así también la munición que se utiliza, la hora de la operación son horas para disminuir daños colaterales. La cantidad de mercancía y ayuda humanitaria que ha entrado en la Franja de Gaza en las últimas semanas, en los últimos meses, ya pasan los decenas de miles de camiones con agua, con comida, con todo tipo de insumos médicos, de equipos médicos y de también todo tipo de ayuda humanitaria, y al mismo tiempo también permitimos el ingreso de hospitales de campaña en el sur de la Franja de Gaza para la población civil pueda atenderse allí, pero por sobre todas las cosas, cada vez que vamos a alcanzar una posición, a operar en un lugar, le pedimos a la población civil que se evacúe de ese lugar, por medios tecnológicos le pedimos que se evacúen de ese lugar, porque ese es un lugar que básicamente está en peligro, es un lugar que es una zona de combate, y de esa manera la distinción entre civiles y no civiles, amén de que sabemos que la población civil en Gaza es una población que en parte está sufriendo también, y cada una de las víctimas civiles, sea en la Franja de Gaza o sea del lado israelí, se lamentan profundamente. Si Israel pudiese, Jania, no estaría dañando ni a un solo civil en la Franja de Gaza. Difícil porque jamás se mimetiza, se incrusta dentro de su población civil como hace un ejército terrorista. Los usa de escudos humanos. Los usa de escudos humanos y lo dice abiertamente, que está utilizando a sus civiles y sus niños y sus mujeres como escudos humanos. Mientras que si jamás hubiese podido, aquel día 7 de octubre, no hubiese asesinado a 1.200 israelíes, hubiese prácticamente asesinado a cientos de miles o quizás a millones de israelíes, como dice su constitución. En este balance de los 4 meses aún hay rehenes. ¿Creen poder rescatarlos vivos o muertos para regresarlos a este territorio? Para cerrar. Nosotros, Jania, somos un pueblo que, aun cuando sufrimos como pueblo judío el peor de los crímenes que un pueblo sufrió en la historia de la humanidad, el Holocausto, nunca perdimos la esperanza. Nunca dejamos de perseguir la paz y nunca perdimos esa esperanza. Tenemos la esperanza de que vamos a rescatar a nuestros rehenes. Mayor Kaplan, muchísimas gracias. En la otra guerra que también se libra en el mundo, tropas de Rusia lanzaron 64 misiles y drones contra 6 regiones de Ucrania que dejaron 4 muertos y 19 heridos. Causaron un incendio en un edificio de departamentos de 18 plantas y daños en 2 líneas de alta tensión. Las Fuerzas Armadas ucranianas lograron interceptar 44 drones y misiles de los 64 que lanzaron en total en este ataque. Autoridades chilenas confirmaron que la causa de muerte del expresidente Sebastián Piñera fue asfixia por sumersión. Señalaron que el vuelo, que se realizaba en medio de un clima adverso, no ayudó. Piñera también era un experimentado piloto de helicópteros y en el accidente estaba al mando de la aeronave. Una de las hipótesis que manejan es que el clima o algún problema físico lo hicieron perder el control. Quienes viajaban con él y sobrevivieron son Magdalena Piñera, hermana del expresidente, su amigo y empresario Ignacio Guerrero, quien viajaba con su hijo. Los tres nadaron para salvarse.
El cuerpo del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, fue trasladado al Salón del Excongreso Nacional de Santiago. Se realizó una ceremonia íntima con familiares y amigos, además de colaboradores también. Después, los ciudadanos se despidieron de quien fue mandatario de Chile en 2 periodos. El funeral de Estado se realizará el viernes en la Catedral Metropolitana de Santiago. Después, los restos serán trasladados al cementerio Parque del Recuerdo. Pero antes, el cuerpo pasará frente a la Moneda, donde le rendirán un homenaje por parte de la Guardia del Palacio y el presidente de la República, Gabriel Boric. Hablemos de política y políticos. No están muertas las reformas que envió el presidente López Obrador al Congreso, consideró el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Son 18 reformas constitucionales con 18 materias distintas y 2 iniciativas que contienen modificaciones a leyes secundarias. Y estoy seguro que podemos lograr construir en el constituyente permanente esa mayoría que requiere y que establece la Constitución. Y la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, adelantó que sí sufrirán modificaciones las reformas que envió el presidente de la República al Congreso. Creo que esta va a ser una discusión como muy pocas se han dado en la historia de México, donde todos los grupos parlamentarios van a tener la oportunidad de fijar una postura ante estos grandes temas y eso seguramente nos llevará a que donde logremos acuerdos se tengan que mover puntos y comas. En su último día en Washington, Xóchitl Gálvez pidió al gobierno de Estados Unidos que no se deje chantajear por las autoridades mexicanas con el tema del fentanilo y la migración. Creo que las pruebas son evidentes y lo único que yo le pido a Washington es que no con el chantaje de la migración, porque se ha vuelto un chantaje. Si tú me ves feo, pues yo te dejo pasar. Migrantes, ¿no? Sean omisos en el tema democrático. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se pronunció en favor de que acudan observadores internacionales enviados por la OEA, como lo solicitó Xóchitl Gálvez en Washington. Dijo que Morena no tiene problema en que el mundo dé cuenta de la próxima jornada electoral en nuestro país. ¿Se acuerda de estas imágenes? Son el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez y el gobernador de Nuevo León Samuel García conviviendo en el partido Pumas Tigres. Gracias a estas imágenes, sus adversarios políticos los llaman Movimiento Borracho. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, criticó que Movimiento Ciudadano presuma ser una opción de gobierno. Esto es una bola de fifís que se meten a emborracharse en un palco de primera, pero además lo graban, son exhibicionistas, nomás les faltó el chavorruco del Dante ahí. Vamos a hacer una pausa, al regresar continúa sin transporte en Chilpancingo. Con esto regreso, seguimos en esta cobertura especial transmitiendo en vivo desde la frontera de Cisjordania con Israel. Acompáñenme, por favor. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo.
Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Muy buenas noches, soy Jenny Nubel. Lo hicimos con investigación de campo desde Cracovia. Zona sur de Chile, a mi espalda el río Tigris. Estaríamos hablando de un caso único en la historia criminal de México. Transmitiendo desde Ucrania. Volamos la Ciudad de México. 1 hora y 20 de Amán hacia la capital de Irak. Iniciemos el helicóptero de Televisión Azteca nos será reubicado. Hagamos costumbre. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en esta cobertura especial con la información de México y el mundo. Déjenme contarles, por tercer día consecutivo no hay transporte público en Chilpancingo. Las escuelas suspendieron clases y los negocios cerraron. La gente en Chilpancingo no tiene en qué transportarse. Varias rutas suspendieron el servicio. Operadores y concesionarios denuncian amenazas, ataques contra choferes y la quema de unidades. Ayer delincuentes intentaron incendiar otro taxi. Estaba estacionado en la colonia Los Ángeles. Le rociaron gasolina y le prendieron fuego. Por fortuna no hay lesionados. El lunes asesinaron a 4 choferes. Hombres armados atacaron en simultáneo las rutas Chilpancingo-Petaquillas y Chilpancingo-Chilapa. 2 operadores murieron y otro más resultó herido. Lo mismo ocurrió en la ruta Las Torres Mercado, donde mataron al conductor de la Urban 744. Y en el bulevar que va a Petaquillas, incendiaron un taxi junto con el conductor. Por tercer día consecutivo, las calles de Chilpancingo se ven casi vacías. La mayoría de los vecinos prefiere resguardarse. Y quienes salen de su casa se quedan varados esperando un camión o taxi. ¿Cuánto esperan transporte? Sí, media hora. Media hora y no hay transporte. No hay. ¿Hasta qué hora va a haber? Ya no va a haber. ¿Si no pasa? Pues aquí voy a estar, pues voy a dormir debajo de la banqueta. Ante la falta de transporte, vehículos de protección civil apoyaron en el traslado de las personas. Las escuelas de diferentes niveles educativos permanecen cerradas. Planteles públicos y privados suspendieron las clases presenciales porque no hay taxis ni camiones. En el centro de Chilpancingo, decenas de negocios cerraron. Los que decidieron abrir cambiaron el horario de servicio y después de las 6 de la tarde dejan de trabajar por seguridad de trabajadores y clientes. En medio de la ola de violencia, la alcaldesa Norma Otilia Hernández, la misma que fue grabada en una reunión con líderes criminales y que buscaba llegar al Senado, dice que no tiene ningún problema con la delincuencia. Yo soy una mujer que hago política, nosotros no tenemos, yo en mi caso yo no tengo ningún problema con la delincuencia organizada, los delincuentes se hablan entre ellos, nosotros hacemos política. Además, aseguró que la suspensión en el transporte público solo fue en la parte sur de la capital y al norte el servicio está operando al 40%. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un comando secuestró, asaltó y amenazó de muerte al coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Julián López Galeana. Esto ocurrió en la madrugada cuando el funcionario regresaba de la Ciudad de México y circulaba junto con sus colaboradores por la autopista del Sol. 4 hombres armados lo interceptaron y secuestraron. Se llevaron la camioneta donde viajaban y después de golpearlos y amenazarlos de muerte, los dejaron maniatados en un terreno baldío cerca de la autopista de una unidad de la
Guardia Nacional que vigilaba la zona. Los auxiliaron y los trasladaron al puerto de Acapulco. Un muerto y 3 heridos dejó una balacera en Monterrey. Esta es la historia. Un pistolero sembró terror en la zona de los puesteros de Colegio Civil al perseguir y ejecutar a balazos a un hombre, dejando además a 3 personas lesionadas, ajenas a estos hechos sucedidos en el centro de la ciudad. Se movilizaron decenas de policías municipales, así como efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones y paramédicos de la Cruz Roja. De acuerdo con una fuente policíaca, entre los puestos ambulantes que hay en la zona, quedó un hombre sin vida identificado con el apodo del Moy, de entre 25 a 30 años. Según testigos, el occiso era perseguido por un agresor, quien al darle alcance le efectuó disparos con un arma corta. Uno hizo blanco en la cabeza de su objetivo, pero otros proyectiles provocaron heridas superficiales en 3 personas. Los lesionados fueron identificados como Dora, de 51 años, Fernando, de 38. Ambos fueron auxiliados por personal paramédico de la Cruz Roja, siendo trasladados a diferentes hospitales, mientras que el tercer lesionado fue identificado como Ever, de 23 años, quien fue atendido en el lugar de los hechos. En el sitio se desplegó un fuerte operativo policiaco, pero por aire un helicóptero de la Policía Estatal realizaba sobrevuelos en el centro de la ciudad. Los detectives han solicitado la intervención del municipio de Monterrey para identificar a los agresores que perpetraron el ataque armado. Y es que en la zona del atentado hay diversas cámaras de seguridad. Los agentes investigadores indagaban si el hoy occiso, apodado el Moy, estaba vinculado a actividades de narcomenudeo. Imágenes Aarón Giner, Ernesto Ochoa, Fuerza Informativa Azteca. Un grupo armado atacó a militares en Uruapan, Michoacán. Ocurrió cuando realizaban un recorrido de vigilancia en la comunidad de Sirapóndiro y vieron una camioneta con 3 hombres y 2 mujeres a bordo. Al encontrarse con el convoy militar, intentaron huir y comenzaron a disparar. Los militares repelieron la agresión y detuvieron a los delincuentes, quienes se identificaron como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. 2 personas resultaron heridas, entre ellas un militar. Y suspendieron las clases y actividades públicas en Ostula, Michoacán, por ataques del cártel Jalisco Nueva Generación. Los vecinos denuncian la presencia de drones que arrojan explosivos. Desde la semana pasada se incrementaron los enfrentamientos con miembros de la comunidad, quienes no permiten el ingreso para el trasiego de droga. Y se registraron 2 asesinatos contra policías en Guanajuato. El primero ocurrió en Abasolo. El policía estaba en su día de descanso cuando hombres armados irrumpieron en su casa en la colonia Potreros de los Martínez. Asesinaron al oficial y a sus 2 hijos de 18 y 11 años apenas. Además, su esposa resultó lesionada. Ella se encuentra grave en el hospital. El segundo ataque ocurrió en Comonfort. Un agente de la Policía Municipal realizaba un recorrido de vigilancia también en la comunidad de Empalme, Escobedo, cuando un comando lo interceptó y lo atacó a balazos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer los nombres y fotografías de 4 objetivos prioritarios. Estos son: se trata de Víctor Hugo Ávila Fuentes, alias El Huguito, Alberto Fuentes Castro, alias El Elvis o El Visco, y Diego Arturo Vargas Sotelo, alias El Vargas, todos presuntos líderes de la Unión Tepito. A la lista se suma Luis Enrique Mendoza Manríquez, líder del grupo delincuencial Los Molina. La Fiscalía ofrece una recompensa de 500,000 pesos por cada uno a quien aporte información para capturarlos. De acuerdo con las autoridades, El Huguito está relacionado con diversas averiguaciones previas y carpetas de investigación por posesión de vehículo robado, robo agravado calificado en pandilla, robo a transeúnte en vía pública y homicidio por arma de fuego. A sus 24 años, El Huguito tomó las riendas del cártel tras la captura de Brian Mauricio El Pozoles, tercero al mando en la estructura de la Unión Tepito. En el caso del Elvis, cuenta con una orden de aprehensión vigente y ejecutable por homicidio calificado y en grado de tentativa, además de estar relacionado con distintas carpetas de investigación por la posible comisión de robo y homicidio. Información de inteligencia indica que ejerce el control de la Plaza Santo Domingo y en varios comercios del centro histórico. El Elvis era líder de los paraguayos, pero se alió a la Unión Tepito y tras la captura de Lunares, quedó entre los líderes del cártel. En cuanto al Vargas, se sabe que coordina la venta de drogas, cobro de extorsiones en bares y centros nocturnos,
así como la probable tortura a comerciantes de la colonia Roma y Condesa. En 2021 fue capturado por agentes de la Fiscalía, pero no pudieron procesarlo y quedó en libertad. El cuarto sujeto es el líder de los Molina. Esta persona está relacionada con el narcomenudeo y homicidio. Además, cuenta con una orden de aprehensión vigente y ejecutable por homicidio calificado en 6 casos, así como lesiones calificadas. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Hasta aquí la información más importante de México y el mundo. Nosotros seguimos en esta cobertura especial. Estos enviados hasta Medio Oriente, Hugo Vela, Isaac Bautista y una servidora. Continuamos con la información. Regreso los micrófonos y cámaras al estudio. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta México.